Te doy la bienvenida a tu canal Aprende Matemáticas con el profe Freddy. Este es nuestro segundo ejemplo del estudio que estamos realizando de cómo calcular o cómo encontrar el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas. Como puedes apreciar en ese segundo ejemplo, a diferencia del primero que ya hemos analizado, las expresiones con las que vamos a trabajar son polinomios. Y nuevamente, a diferencia del ejemplo anterior, cuando nosotros tenemos polinomios, lo que tenemos que hacer es factorizarlos, cada uno de ellos, para poder escribirlos como factores antes de calcular el MCM. Si observamos la primera expresión, tenemos x al cuadrado menos 3x. Como primera regla, al momento de factorizar siempre debemos pensar si es posible que la expresión tenga factor común. Y aquí podemos notar que ambos términos poseen la letra x. Por lo tanto, se puede factorizar mediante el factor común monomio. Dado que la letra x es común, la podemos colocar como factor común y recordemos que siempre se colocará con el menor exponente. Y aquí tenemos que esta x está elevado a la 1. Por lo tanto, el factor común es x. Y entre los coeficientes no habrá factor común, dado que el primer coeficiente, el del x al cuadrado, es el número 1. Y cuando tenemos el número 1, entonces no pensaremos en factor común para los números. Abriremos paréntesis para hacer la multiplicación. Y también recordemos que después de escribir el factor común, cada uno de los términos se debe dividir entre aquello que hemos visto en común. Por lo tanto, tenemos que x al cuadrado dividido entre x es igual a x. Luego tenemos el signo negativo. Y por último, 3x dividido entre x es igual a 3. Y de esta manera ya hemos factorizado nuestro primer polinomio. Si quieres revisar si te ha quedado bien la factorización, simplemente hay que multiplicar x por x es x al cuadrado y x por 3 es 3x. En nuestro segundo polinomio podemos apreciar que tenemos tres términos en donde no tenemos algo en común. Dado que nuevamente el primer término tiene coeficiente 1, entonces no analizamos factor común para los números y la letra x no aparece en todos los términos. Entonces debemos buscar la forma de factorizarlo mediante un trinomio. Recordemos que el primer trinomio que analizamos es el trinomio cuadrado perfecto, que después de ordenar sus términos, el primer término y el tercero deben tener raíz cuadrada exacta. El x al cuadrado tiene raíz cuadrada que es x, pero el 15 no tiene raíz cuadrada exacta, por lo tanto no es trinomio cuadrado perfecto. Luego verificamos la forma del trinomio y podemos apreciar de que el primer término tiene coeficiente 1, de que su exponente en la parte literal es par y que el exponente de la misma letra en el segundo término es la mitad de ese primer exponente, o sea, 1 es la mitad del 2, por lo tanto, cumple con la forma del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, que para factorizar simplemente colocamos dos paréntesis en donde el primer término será la raíz cuadrada del primer término, que es x. Aquí podemos apreciar que x por x es igual a x al cuadrado. El primer signo que colocaremos para el primer paréntesis será el positivo, exactamente igual al signo del segundo término. Luego haremos multiplicación de signos, más por menos. Menos lo colocaremos para el segundo paréntesis y como podemos observar tenemos signos diferentes. Por lo tanto buscaremos dos números que restados me den 2 y que multiplicados me den 15. Entonces los dos números que restados que dan 2 y que multiplicados me dan 15 son el 5 y el 3. Recordemos que aquí procuramos siempre colocar el primer número, el mayor. Y ahora para factorizar nuestro último polinomio, de igual manera observamos de que no tenemos algo en común. La letra x no aparece en todos los términos y no hay factor común entre los números.
Por lo tanto, al ver que tenemos dos términos y que ellos tienen raíz cuadrada exacta, dado que la raíz cuadrada de x al cuadrado es x y de 9 es 3, podemos factorizarlo mediante la diferencia de cuadrados perfectos, en donde colocaremos las dos raíces, una en suma y la otra en resta. De esta forma ya hemos factorizado las tres expresiones, los tres polinomios, y nos disponemos a escribir el mínimo común múltiplo de ellas. De igual manera como lo hicimos con los monomios, en este MCM vamos a escribir todos los factores que aparezcan en la factorización que hemos hecho de todos los polinomios. Notamos que tenemos un factor que es x y no aparece más en los demás factores de los polinomios, por lo tanto lo escribiremos tal cual en el MCM. Colocaremos x. Tenemos un segundo factor que es x menos 3, el cual sí aparece en los otros factores de los polinomios, pero como se nos pide que escribamos el de mayor exponente, vemos de que todos tienen el mismo exponente que es 1, por lo tanto simplemente escribiremos x menos 3. Luego podemos apreciar que tenemos el factor x menos 5, que no aparece en los demás factores, por lo tanto lo escribimos igual, x más 5. Luego apreciamos de que tenemos nuevamente el x menos 3, pero como ya lo escribimos no tenemos necesidad de volverlo a analizar. Y por último, en el último factor tenemos x más 3, que no aparece en los demás factores, por lo tanto lo escribimos tal cual como lo vemos. Tenemos x más 3 y de esta manera ya hemos encontrado el MCM de nuestros tres polinomios. Recuerda que el MCM que acabamos de escribir debe contener todos los factores que hemos encontrado en la factorización de todos los polinomios, escribiendo con su mayor exponente. Espero que hayas comprendido muy bien este segundo ejemplo, que comparta este video con todos tus compañeros. Si no te has suscrito al canal, hazlo en este momento y nos veremos en el tercer ejemplo de este análisis que estamos haciendo al mínimo como múltiplo de expresiones algebraicas. Chao.